Bueno, si estuvieron atentos y recuerdan el video anterior, recordarán que estuvimos hablando de máquinas térmicas. Vimos que había dos tipos de máquinas térmicas: máquinas que utilizan calor, que reciben calor y realizan trabajo, y otras máquinas que reciben trabajo y lo utilizan para bombear calor desde una zona fría a una zona que está a mayor temperatura. Bien, esas dos máquinas térmicas las llamamos motores y refrigeradores. Estudiamos, como ejemplo, ciclos concretos. Hay muchos ciclos diferentes, tanto para un motor como para un refrigerador. Pero la idea es ahora ver qué tienen en común. ¿Qué tienen en común los motores y los refrigeradores? Lo podemos representar en general como máquinas térmicas con un esquema básico que los represente a todos. Y vamos a ver que por suerte sí. Una aclaración: las máquinas térmicas que estamos considerando son máquinas que trabajan con dos fuentes térmicas diferentes, o sea, una fuente que está a una temperatura más alta y otra fuente que está a una temperatura más baja. Por ejemplo, el motor, para funcionar, toma calor de la fuente que está a temperatura alta y pierde calor hacia la fuente que está a temperatura más baja. En ese proceso realiza trabajo. Con el refrigerador pasa más o menos lo mismo, pero al revés. Se invierten los signos del calor y del trabajo. Bueno, estos esquemas que vamos a ver ahora son particularmente útiles. Hay que entenderlos, porque en principio uno ve esto y dice: esto no es ningún motor que yo conozca, ni esto es ningún refrigerador que yo conozca. Pero van a ver que desde el punto de vista conceptual ayudan mucho. Máquinas térmicas ditérmicas, o sea, tenemos una fuente T2 y una fuente T1 para el motor, dos fuentes térmicas, las temperaturas tienen que ser diferentes. Y lo mismo para los refrigeradores, T2 y T1 tienen que ser diferentes. Una condición, acá es convencional, es que la fuente térmica que representamos arriba se encuentra a una temperatura mayor que la que representamos abajo. Por lo tanto, en los dos casos, la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1. Incluso podrían ser T2 para el motor, podría ser igual a la del refrigerador, y T1 podrían también ser iguales, ¿sí? O sea que pueden ser diferentes, pueden ser iguales, pero la condición es que T2 sea mayor que T1, ¿sí? O como la llamemos. Acá elegimos los subíndices 2 y 1. Bien, el motor o el refrigerador serían dispositivos que colocamos entre las dos fuentes térmicas. Y ellos hacen algo con esas dos fuentes térmicas. ¿Qué es lo que hace un motor? A ver, el motor tiene que producir trabajo. Entonces tiene que tomar calor. La energía que va a utilizar para transformarla en trabajo mecánico la recibe del exterior, ¿sí?, en forma de calor. Quiere decir que este motor va a recibir calor de la fuente que está a T2. Vamos a ponerle nombre a ese calor, vamos a llamarlo Q2. Es el calor cedido al motor por la fuente que está a T2. ¿Qué es lo que hace ese motor con el calor recibido? Bueno, parte de ese calor lo transforma en trabajo. O sea, un trabajo que va a realizar sobre el ambiente. Entonces, el trabajo realizado por el motor, vamos a representarlo con una flechita que sale del motor. El motor vendría a ser el círculo que además representa el ciclo, ¿no? Recuerden que las máquinas térmicas funcionan cíclicamente, ¿sí? Tienen que volver al estado inicial y repetir el ciclo varias veces. Bueno, esta flechita que está saliendo del motor corresponde al trabajo realizado. Recuerden que en un motor el trabajo neto, el trabajo total, que es la resta de la suma, mejor dicho, la suma algebraica, porque algunos son positivos y otros negativos, de todos los trabajos que están involucrados en el signo, cuando lo sumo me queda un trabajo negativo. O sea, el trabajo neto de un motor es trabajo realizado por el motor sobre el sistema. Así que el signo del trabajo es negativo, el trabajo realizado es negativo. Es una convención que se adoptó de manera formal no hace demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Pero hoy consideramos que el trabajo realizado por el sistema es negativo, ¿sí? Realizado. Porque para eso sirve un motor, para realizar trabajo, ¿no? Ahora,
Vieron que la flechita corresponde a una parte del calor que recibió el motor. ¿Qué pasa con el resto del calor? Pues el motor recibe mucho más calor que el que está representado por esta flecha. Bueno, el resto, la mayor parte del calor, la mayor parte siempre, no se utiliza para realizar trabajo. El resto del calor, el que no sirvió para realizar trabajo, fluyó a través de ese sistema que llamamos motor hacia la fuente que se encuentra a temperatura más baja. La vamos a llamar Q1. Así que tenemos un calor cedido por la fuente de alta temperatura Q2, un trabajo realizado por el motor y un calor cedido por el motor a la fuente que se encuentra a menor temperatura. Siempre el trabajo realizado es un porcentaje muy pequeño del calor total recibido. La mayor parte del calor que recibió el motor lo perdió hacia el exterior, o sea, lo cedió a la fuente que está a temperatura T1. Mantengan en mente esto que acabamos de decir porque nos va a ser muy útil a la hora de hablar del rendimiento de las máquinas térmicas. Vamos al refrigerador. ¿Qué es lo que es un refrigerador? Miren, bueno, un refrigerador enfría. Sí. O sea, a diferencia del motor, el objetivo del refrigerador es hacer fluir calor de la fuente que está a temperatura más baja. Recuerden que T1 siempre es menor que T2. Hacer fluir calor de la fuente que está a temperatura más baja hacia la fuente que está a temperatura más alta. Esta fuente a temperatura más baja podría ser el interior de una heladera, por ejemplo. O podría ser el interior de una habitación en la que tenemos encendido el aire acondicionado. Entonces el refrigerador o el aire acondicionado lo que hace es tomar calor de esa zona del sistema, ¿no? Del interior, de lo que llamaríamos el interior del sistema, hacia el exterior, o sea, tomar ese calor y bombearlo hacia el exterior. Pero acá hay un problema. La temperatura es más baja en el interior que en el exterior. Y el calor tiende a fluir espontáneamente en el sentido contrario. Va desde la fuente a mayor temperatura hacia la fuente a menor temperatura. Prueben a desconectar la heladera y van a ver lo que pasa. El calor va a fluir del aire exterior hacia el interior de la heladera hasta que se alcance el equilibrio térmico. Eso es lo espontáneo. O sea, lograr que eso ocurra en el sentido contrario, o sea, de la fuente de menor temperatura hacia la fuente de mayor temperatura, no es gratuito. Así como obtener trabajo de un motor tampoco es gratuito. Acá nos cuesta calor. Bueno, lograr que el calor fluya en sentido contrario nos cuesta trabajo. O sea, si nosotros queremos que el refrigerador funcione, tenemos que darle trabajo. La función del refrigerador es que fluya calor, en sentido, digamos, no natural, en sentido no espontáneo. Bien, para eso tenemos que gastar trabajo. Ese trabajo, en lugar de ser una flecha que sale lateralmente hacia el costadito del sistema, va a ser una flecha que entra. O sea, el trabajo, pongámoslo así para que parezca que está ingresando. Acá podríamos modificar un poco el dibujo para que quede bien la idea de que no es algo estático, ahí hay un flujo. Tenemos que darle trabajo. Al refrigerador tenemos que darle trabajo. O sea que el trabajo, así como era negativo el trabajo del motor, el trabajo del refrigerador va a tener que ser positivo, mayor que cero. Trabajo positivo, recuerden que significa trabajo de compresión. El trabajo negativo es trabajo de expansión, ¿sí? Cuando sube el émbolo. El trabajo positivo es el trabajo de compresión, cuando una presión exterior obliga al gas a comprimirse, ¿sí? Todo refrigerador, todo equipo de aire acondicionado tiene un dispositivo que se llama compresor, que funciona gracias a un motorcito eléctrico que es el que nos cuesta energía cuando lo conectamos y lo ponemos a funcionar. O sea, ese compresor que está oculto, que nosotros no lo vemos trabajar, lo que le está dando al refrigerador es trabajo de compresión, está comprimiendo un gas, en definitiva. Bueno, ¿qué es lo que hace ese trabajo de compresión? Ese trabajo de compresión recibido por el refrigerador hace que el refrigerador tome calor de la fuente que está a menor temperatura vamos a llamarle Q1
y lo haga fluir hacia la fuente que está a mayor temperatura. Vamos a llamarlo Q2. Lo llamamos de la misma manera, ahora tienen los signos cambiados, ¿no? Q2 en este caso para el sistema era positivo y Q1 negativo, porque ingresaba, se absorbía calor y se liberaba calor. En Q2 se absorbe, en Q1 se libera, y en este caso es al revés. Q1 es calor absorbido por el sistema, Q2 es calor liberado por el sistema. O sea, ingresa al trabajo, toma calor de la fuente que está a menor temperatura y lo lleva a la fuente que está a mayor temperatura. Y vieron que el dibujo no es demasiado bueno, pero la cantidad de calor que toma de la fuente a menor temperatura es bastante más pequeña que la cantidad de calor que termina cediendo a la fuente que está a mayor temperatura, ¿sí? O sea, eso también me está indicando que el rendimiento no es perfecto, no es del 100%, ¿sí? Parte del calor cedido tiene que ver con el trabajo que recibió, con el aumento de energía interna que después se disipa en forma de calor recibido por parte del compresor. Así que ven que los esquemas, si uno no los mira con cuidado y no mira hacia dónde apuntan las flechas, en definitiva, los puede confundir, porque son esquemas básicos de máquinas térmicas que unifican, digamos, lo que es una máquina térmica. O sea, un motor y un refrigerador vienen a ser máquinas térmicas opuestas. O sea, hacen cosas muy parecidas pero en sentido opuesto, ¿sí? Nos vamos a ocupar ahora de estudiar el desvelo de los ingenieros y técnicos y después de los físicos del siglo XIX, fue encontrar cómo mejorar el rendimiento de las máquinas térmicas. Así que lo que vimos de rendimiento estudiando los ciclos, vamos a tratar de también verlo desde otro ángulo, viendo este tipo de esquemitas. A ver, ¿cómo podríamos representar el rendimiento de un motor y el rendimiento de un refrigerador usando estos esquemas? Bueno, y para recordar un poquito lo que ya vimos de rendimiento, el rendimiento de un motor lo podemos expresar como el cociente entre el trabajo neto, el trabajo total, dividido el calor absorbido, solo el absorbido, no tenemos en cuenta el liberado por el motor, en valor absoluto para que nos dé positivo, y multiplicado por 100 si lo queremos como rendimiento porcentual. Por otra parte, para el refrigerador lo que me da sobre lo que me cuesta, ¿no? ¿Qué es lo que me da el refrigerador? Bueno, ese calor que logra extraer de la fuente que está a menor temperatura y dividido lo que me cuesta, o sea, el trabajo que tuve que darle, el trabajo de compresión, que es el trabajo recibido. Por supuesto, en estos esquemas no aparecen todas las posibles etapas en las que se absorbe calor o se recibe trabajo y viceversa, se libera calor o se realiza trabajo. Pero esquemáticamente, digamos, las fórmulas son válidas. Para cada caso en particular tenemos que saber cómo se llega al trabajo total o al Q total, o sea, la suma de todos los calores, ese es el neto, y después identificar en cada etapa cuáles son las etapas en las que, por ejemplo, para un motor se absorbe calor y sumarlas, cuáles son las etapas en las que se recibe el trabajo, en el caso de un refrigerador, y sumarlas, ¿sí? Para tener solamente aquellas que aparecerían con signo positivo. Bien, en el esquema, si queremos mejorar un poquito la claridad del esquema, podríamos indicarlo de esta manera. O sea, este trabajo neto estaría representado por esta flechita. Este sería el trabajo neto, el trabajo total. Y el calor neto es el calor neto tomado de la fuente a menor temperatura, o sea, estaría representado por este tramo de la flecha, ¿sí? Acá estaría sería el Q1 en este caso. Nosotros si ponemos la mano detrás del refrigerador vamos a notar una que está a alta temperatura, en los que tienen el disipador en la parte posterior de la heladera,
bueno, ese calor que está siendo disipado obviamente no es solo calor que proviene del interior del refrigerador, sino que es también parte del calor que se generó, o sea, no como calor, sino como energía interna y que ahora se está disipando. Cuando se comprimió el gas, en la compresión adiabática, el gas aumentó su temperatura. Y bueno, ese calor, esa energía interna tiene que disiparse en forma de calor y la tenemos acá sumada en Q2. ¿Sí? Así que bueno, esto sería lo más básico que tienen en común los motores y los refrigeradores. Cuando se llegó a comprender cuál era la esencia del funcionamiento desde el punto de vista teórico de una máquina térmica, se empezó a pensar cómo hacer que este valor fuera lo más alto posible, tanto para un motor como para un refrigerador. Por supuesto, los motores llevaban siempre las de ganar en el interés porque estábamos, acuérdense, en plena revolución industrial. Entonces, la idea de obtener mejor rendimiento de los motores, de las máquinas térmicas en general, pero de los motores en particular, llevó a que se estudiara desde el punto de vista teórico cuáles eran las limitaciones físicas y teóricas para aumentar el rendimiento de las máquinas térmicas. Bueno, descubriendo esas limitaciones, se llegó al segundo principio de la termodinámica, que es lo que nos va a ocupar en los próximos encuentros. Antes de enunciar el segundo principio de la termodinámica, vamos a hablar de un ciclo particular, que se conoce como el ciclo perfecto, el ciclo de Carnot, que corresponde al rendimiento máximo para una máquina térmica que funcione con dos temperaturas dadas. O sea, un ingeniero francés, Sadi Carnot, encontró que había una máquina térmica con un ciclo particular que hoy se conoce con su nombre, ciclo de Carnot, que permite obtener el máximo rendimiento teórico, más allá que desde el punto de vista práctico la hace inviable a la máquina, pero el mayor rendimiento teórico para dos fuentes térmicas determinadas. Con una T2 y una T1 determinada, esa máquina va a ser la que va a tener el rendimiento más alto posible. ¿Sí?